En este sentido, la lógica del influencer reemplaza al modelo clásico del dirigente. Lo importante no es gobernar bien, sino generar engagement sostenido en la audiencia, mantenerse en tendencia, dominar la conversación pública con una narrativa potente. En este entorno, entonces, la verdad se vuelve decorativa. Lo central es el efecto. Si conmueve, si polariza, si moviliza, entonces funciona, entonces va, sale con fritas, como se dice en Argentina. Y así el político deja de ser un servidor público, que es lo que no deberían olvidar. Están ahí, señores, para servirnos a nosotros, para convertirse en una, si hablamos en metáforas informáticas, en una interfaz emocional entre la ansiedad colectiva y la fantasía de una solución inmediata al problema que se te ocurra, Greg. Hola, hola, mis queridas amigas y amigos. Les saluda su querido Eduardo Greg Max 33 en un nuevo programa de Entre Mates y Arepas. Y sí, hoy 30 de abril del presente año 2025 estamos cerrando el maravilloso y hermoso mes de abril, el cuarto mes del año. Y nada, estamos rumbo en este mes de mayo, el mes de las madres, este mes que se aproxima en el programa número 20. Y vamos a tener un programa súper especial el día de ese programa número 20, pero sin antes tenemos que despedirnos del mes de abril, y en este mes de abril, para cerrar este día 30, vamos a estar hablando de un tema que realmente nos ha llamado muchísimo la atención, y que estábamos hablando detrás de cámaras de que toda esta situación está premeditada, está preconcebida, ya estaba establecida desde hace miles de años, todo este cambio que estamos viviendo ahorita y que se nos está presentando como si fuera una novedad. No es tan novedad. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema importante, pero para poder hablar de este tema, como siempre, invitamos a nuestro querido Armando. Armando. Hola Greg, ¿cómo estás? Yo bien, preparando mi mate, sirviéndome mi mate para empezar con mateína en sangre el programa. Sí, porque el programa de hoy se viene interesante, y dentro de este programa vamos a estar hablando de prácticamente nuestro invitado asiduo de siempre, que es nuestro querido Donald Trump, que es el que ha estado impulsando el tema del día de hoy, que es la hipnocracia, el nuevo rostro blando del poder, la crónica de un imperio emocional en plena expansión. ¿Por qué cité a mi querido Donald Trump? Porque Donald Trump es prácticamente la persona que ha estado impulsando la hipnocracia en la actualidad, desde la toma del poder, cuando el 20 de enero del presente año tomó este poder, y que obviamente está siendo analizado por un filósofo que está en Hong Kong. Pero antes de iniciar con nuestro programa, como siempre, le damos el pase a nuestro querido Armando. Armando. No, yo primero que nada, quiero agradecer, quiero dedicar este programa a un querido amigo mío que fue el que me sugirió el tema, que se llama Pepe Pinto, que es sanjuanino, y él me dio el primer material y la primera sugerencia, y gracias a Pepe, se lo quiero dedicar a él, a la amistad que nos une durante, no sé, hace cuántos años que somos amigos con Pepe. Pero, ¿de qué va la cuestión esta de la hipnocracia? Que es importante, y vos sabés que a mí me toca a mí me cabe el sallo por la disciplina que me apasiona, que es el marketing político. En realidad, a mí me interesa, o me empieza a interesar el marketing político para descubrir o tratar de, como te he dicho muchas veces, el síndrome de Marilyn Monroe, es decir, estás enamorado de Marilyn Monroe y estás obligado a estudiar y poner el cadáver en la mesa de disección, y el mito deja de serlo porque empezás a ver cómo está la cuestión. ¿Qué pasa con la hipnocracia? Es un paradigma que propone que la política ya no se disputa en las plazas, política de hoy. Es decir, vos mencionaste el paradigma de Trump, y hay otros paradigmas que son replicables en otras partes del globo, y es, digamos, una bailarina con las cuales los próximos candidatos en próximas campañas van a tener que bailar, porque van a tener que tener en cuenta. Es decir,
La política ya no se disputa en plazas ni en los parlamentos, se juega en el terreno de la tensión humana. Y ahí es donde la hipnocracia reina sin oposición visible. El concepto fue lanzado bajo un seudónimo de un chino, de un filósofo chino que es Yang Wei-sun, pero después se descubrió que no, que era una construcción colectiva hecha por un grupo que simulaba ser este filósofo, porque después se rastreó cuántos papers había escrito y no. Pero lo bueno es que lanzó una provocación filosófica, que es un espejo muy inquietante de nuestros tiempos, ¿no? Y pienso que el hecho de que sea chino, o sea, una sociedad colmenar como la China, no, o sea, que tenga un nombre chino no es casual. Pero digamos que hoy los parlamentos pueden seguir debatiendo leyes y las plazas pueden seguir siendo escenario de protestas, pero el verdadero pulso del poder se mide en clics, en visitas, en reacciones y en retweets. Yo esto, Greg, el año pasado, en invierno del año pasado, en julio del año pasado, empecé a colaborar con una formación política de la Argentina en la que me sentía representado, todavía me sentía representado por algo, hoy no me siento representado por nadie. Donde trataba de hacerles entender esto, ¿entendés? Que este tipo de cosas, o sea, que el poder se mide en clics, en visitas, en reacciones y retweets, y la gerontocracia del partido no solo no me entendió, sino que lo creyó irrelevante. El soberano contemporáneo no es el que redacta la norma, sino el que captura la atención colectiva por más tiempo y con más impacto emocional. En este nuevo campo de batalla, el contenido es el rey, pero el algoritmo es el emperador. Lo que no circula en las redes no existe. Lo que no emociona no moviliza. El discurso político tradicional, articulado y racional, ha cedido el lugar a narrativas más fragmentales, más virales, profundamente afectivas y diseñadas para insertarse en la velocidad del scroll y la lógica del impacto inmediato en el andamiaje emocional del individuo. La hipnocracia, tal como lo nombra Sun, que como te digo, Sun es una conceptualización, es un seudónimo que trata de conceptualizar una mente híbrida entre humano y máquina. Esta hipnocracia no necesita ni tanques armados ocupando ninguna plaza ni censura. La hegemonía se basa en la saturación, en una sobreabundancia de estímulos, de relatos, de identidades fabricadas que impiden al individuo pensar, que le anestesian la capacidad crítica y que convierten al ciudadano en un consumidor pasivo de emociones prefabricadas. Es decir, primero te inducen una parálisis por análisis, es decir, te dan tanta información que te paralizan y después te convierten, una vez que estás paralizado, te convierten en un consumidor de emociones prefabricadas. Llamarlo simplemente concepto filosófico a la hipnocracia sería minimizarlo. En realidad es un diagnóstico cultural, es una radiografía moral de una sociedad que ha dejado de preguntarse por la verdad. ¿Por qué es la verdad? O sea, decime, o sea, es la pregunta de Pilatos a Jesucristo, o sea, ¿qué es la verdad? Para integrarse completamente o por completo a lo verosímil. Es decir, lo verdadero es lo verosímil, a lo creíble, a lo que suena bien y a lo que genera una sensación tribal de pertenencia, y esto también forma parte del campo del marketing porque el marketing usa la tribalidad para vender. Pero este espejo que nos ofrece la hipnocracia es inquietante no solo por su carácter distópico, sino por su precisión. Nos muestra un mundo que ya habitamos, no que podríamos habitar. No estamos hablando del mundo feliz de Aldous Huxley, no, ya habitamos la hipnocracia, donde la política ha mutado en espectáculo, hace mucho que ha mutado en espectáculo, el discurso ha mutado en performance y el debate en algoritmo. Un mundo donde el que no hipnotiza no gobierna. Entonces, primero, como eje, digamos, discursivo para darle un orden a nuestro programa, de la biopolítica, es decir, de políticos biológicos analógicos, hemos pasado a la infocracia, o sea, hacia la evolución del control. Michel Foucault teorizó el paso del poder soberano al poder disciplinario y más tarde al bipoder, es decir, aquel poder que regula la vida.
Hoy, sin embargo, el control emocional, narrativo, viral, en la hipnocacia representa ese punto en que el poder ya no se impone por fuerza ni por ley, sino por atracción, por lo que genera, como se dice en la jerga técnica, engagement. No sé cómo traducirlo, engagement. Engagement. ¿Cómo lo traducís, engagement? Ese es la capacidad de tracción. De tracción, o sea, de enganche sería. Bueno, correcto. Los ciudadanos han dejado de ser sujetos racionales para convertirse en targets segmentados por alguien que está detrás del diseño de una campaña política o de una campaña comunicacional. No se persuade con argumentos, sino con microcuentos de 20 segundos cargados de símbolos, emociones y enemigos claros, y en esto mi maestro, que fue Daniel Esquivel, o sea, el maestro de marketing político más influyente en mi forma de ver el marketing político, ya hablaba de esto hace muchos años, del storytelling político. Tenía formaciones, lamentablemente no tuve la guita para poder asistir a las formaciones, porque había que pagarlas miles de dólares, pero ya hablaba del storytelling político. Moderno, estoy hablando de formaciones del 2023. Es decir, se gobierna a través de las historias y no de las ideas. En este nuevo umbral del poder, no se trata ya de vigilar, castigar o normalizar cuerpos como planteaba Foucault, sino de capturar afectos, de secuestrar la atención y de moderar deseos. La lógica de la hipnocracia sustituye el panóptico por el feed, la celda por el like, la obediencia por la identificación emocional. Ya no se necesita que el ciudadano tema al poder, basta con que siga al poder. El sujeto político deja de ser un ciudadano deliberativo para volverse en un dato útil, en un perfil emocional detectable y manipulable por los algoritmos. Se lo observa, se lo clasifica y se lo dirige como a un producto, ni más ni menos como a un producto. Lo que importa no es su capacidad de argumentar, sino su nivel de receptividad emocional, su predisposición al impacto simbólico. En este ecosistema, la racionalidad ilustrada ha sido desplazada por la ingeniería del afecto, la ingeniería social del afecto. Los microcuentos de 20 segundos no son una simplificación, son una nueva gramática del poder narrativo. Y esto lo tienen que aprender los nuevos jefes de campaña, los nuevos jefes de campaña, los nuevos activistas políticos. Estos 20 segundos de microcuentos con gramática narrativa poderosa están diseñadas para atravesar filtros cognitivos, activar pulsiones profundas y ofrecer marcos de interpretación listos para usar. Allí, el símbolo, una bandera, un rostro, un color, el enemigo, el otro, el anti y la emoción, el orgullo, el medio y la rabia reemplazan a cualquier necesidad remota de reflexión. Es el microrrelato político, emocional, breve, contundente, repetible y viral lo que está en tendencia. O sea, es trending topic ahora. La gobernanza hipnocrática no administra recursos, administra relatos, emociones de alta circulación, identidades de pertenencia precocinadas. El storytelling ha reemplazado a la doctrina, la estética ha reemplazado, ha sustituido a la ética y el engagement ha tomado el lugar de la convicción. En este contexto, el poder ya no necesita ocultarse, como decía Aldous Huxley en su Un Mundo Feliz. Se vuelve omnipresente pero seductor. Su mayor eficacia radica en que ya no se presenta como poder, sino como una tendencia, como un contenido, como un entretenimiento. Y por eso se vuelve tan difícil de detectar y mucho más aún, o sea, más dificultoso de confrontar. La hipnocracia entonces no elimina la política, la reinventa como un simulacro. Un simulacro donde las ideas ceden ante las emociones, donde el debate es reemplazado por el hype, donde gobernar ya no es orientar a un pueblo, sino retener a una audiencia. Ahora, ¿qué papel juega la hipnocracia en las campañas presidenciales? ¿O qué va a jugar
las campañas presidenciales cuando el spin es el mensaje. Bueno, en las campañas actuales la verdad no importa, menos que el frame emocional. La posverdad ya no es un fenómeno colateral, es la estrategia central de la campaña. El marketing político, y lo digo con conocimiento de causa, ha asumido la lógica hipnocrática como norma, es decir, se diseña primero el sentimiento y luego el discurso. Remito a todos los videos que ponen, no a los libros, porque sé que la gente lee poco, sino a todos los videos que hay sobre Jaime Durán Barba hablando sobre esto. Un candidato no necesita tener un plan claro, sino un narrador interno convincente, capaz de crear una identidad afectiva que los votantes puedan abrazar como la identidad propia. En lugar de explicar un modelo económico complejo que nadie va a entender, se promete orden, se promete esperanza, se promete unidad. Palabras claves que activan determinadas zonas del cerebro o circuitos emocionales no cognitivos y que son más efectivas que si yo pasara no sé cuánto tiempo explicando un modelo. La hipnocracia no se opone a la democracia, sino que la reemplaza simbólicamente, y esto es lo perverso. En vez de ciudadanos deliberantes tenemos fans, tenemos haters, tenemos followers. En vez de debates tenemos trending topics. En vez de propuestas tenemos memes. Hoy el frame emocional es la infraestructura desde la cual se construye cualquier estrategia electoral eficaz. No se trata de qué se dice, sino desde dónde se dice y con qué emoción se transmite lo que se dice y qué fantasía colectiva logra activar esto que se está diciendo. Vuelvo a remitir a Jaime Durán Barba y a los textos de Daniel Esquivel. Por cierto, Daniel Esquivel es un tipo declaradamente y manifiestamente de izquierda. Es psicólogo, uno de los libros más famosos de él y más sorprendentes de él es Maquiavelo y Freud. Entonces, en este nuevo orden discursivo, los datos y las evidencias empíricas tienen poco peso si no están dramatizados, si no narran una amenaza o un paraíso posible. La posverdad no es solamente relativización de la verdad, sino su reemplazo operativo por otro emocionalmente funcional. El votante ya no elige por convicción racional, sino por una identificación simbólica. Esto es, se pregunta menos qué propone y más con qué me identifico de lo que está proponiendo. La figura de un líder en este contexto deja de ser técnica o programática y se vuelve totémica, rival, afectiva. Ese narrador interno del candidato no necesita coherencia intelectual, sino coherencia emocional. Su historia personal, su tono, sus gestos, su estética se combinan para producir un relato de pertenencia, un relato tribal de pertenencia, de grupos de hinchas de fútbol. El votante se incorpora al relato, no al programa, y ya no milita ideas, no pasa a militar ideas, pasa a militar una emoción compartida, desprovista de contenido. Te doy el pase. Fíjate una cosa importante con respecto entonces a lo que es la noción de hipnocracia. O sea, yo pudiera decir que se centra en dos elementos fundamentales, que es el poder y la dominación de las fantasías. Entonces, cuando yo me pongo a reverberar esto, una de las cosas que me viene a la mente es un libro extraordinario que yo tuve la oportunidad de leer de Vishen Lakhiani. Yo lo leí hace como unos 8 años más o menos, que era El Código de una Mente Extraordinaria. Y una de las cosas que este libro expresaba era el hecho de lo que tiene que ver con la conciencia. Cuando tú tienes la oportunidad de alterar el estado de conciencia que te permite a ti filtrar la realidad, ves la situación desde un punto de vista diferente. ¿Por qué cito a Vishen Lakhiani? Porque obviamente Vishen Lakhiani era un ingeniero que venía de Silicon Valley, que funda Mind Valley University, que es una universidad que está centrada en lo que es la mente, pero lo que es la hipnocracia impulsa lo que son estados alterados permanentes mediante la manipulación digital de la atención y la percepción. Eso pasa porque, vamos, y hubo alguien que me lo dijo en estos días, y Pau también me lo comentó en mi caso particular, me dijo, creo Greg, que ha sucumbido
temporalmente a lo que es el arrastre, el engagement dopamínico, por así decirlo, que tiene las redes sociales. ¿Por qué? Porque te estás pasando mucho tiempo viendo huevadas, así me dijo Pablo. Y es cierto, o sea, tú dices, oye, ya va, y yo no me había hecho consciente de eso, que yo estaba siendo arrastrado por el flujo de la manipulación digital. Y se lo comentaba a Armando en el programa pasado, y creo que se lo comenté antes de cámara, que ahorita los algoritmos ya están diseñados para poder manipular tu percepción y tu opinión. Si tú te quedas 4 meses, el algoritmo va modificando tu capacidad de aterrizar lo que tú piensas y lo que tú opinas sobre un tema específico. Es más, yo le comenté a un colega, mi director de fotografía actual en la película que estoy a punto de dirigir, yo le comentaba a él lo que era el futuro próximo de lo que eran las plataformas de streaming. Cómo va a llegar un punto en el cual la plataforma de streaming ya va a percibir cuando tú llegues a tu casa, si tienes una cierta cantidad de tiempo, va a tener la oportunidad de crearte la película perfecta basado en toda la información que ha levantado sobre lo que tú gustas. Te vas a bañar y cuando regresas de bañarte ya vas a tener la película. Ya existe una película de, si no me recuerdo, que está en Netflix desde el año 2018, Bandmatch, creo que se llama la película, si mal no recuerdo, corríjame si me equivoco. Esta película tiene la posibilidad de que tú elijas diferentes tipos de finales y diferentes tipos de reacciones de cada uno de los personajes que interactúan en esta historia. Eso funciona como los famosos juegos RPM que habían en el mundo de los gamers, que nosotros podíamos tener un final distinto dependiendo de las decisiones que tomábamos. Pero, ¿por qué lo anclo con la ignocracia? Porque ahorita, como decía Armando, la mayoría de los analistas siguen peleándose sobre fenómenos, sobre los fake news, la posverdad, mientras que lo que estamos viendo frente a nosotros es la multiplicación de narrativas para que tengas se te sea imposible tener la posibilidad de fijar la atención en un punto fijo con respecto a la ignocracia. ¿Por qué? Porque el poder ya no reside en el control de los cuerpos o las mentes, sino en la capacidad de modular estados de conciencia en poblaciones enteras. ¿Cómo hacen esto? Vamos, muy fácil, mediante las redes sociales. Armando. Eso lo entendió acá muy bien, lo entendió Javier Milei en el año 2020 mientras estábamos encerrados durante la pandemia. Y lo entendió muy bien Trump y la fanaticada de Trump. Y los tipos que no entiendan esto, o sea, si la política es la búsqueda del poder para a través del poder modificar la realidad, o la política, como decía Trump, como decía Platón, perdón, decía Platón, no Trump, es el arte de lo posible. Las nuevas generaciones de políticos que no entiendan esto no han entendido nada. Y lo digo porque tengo dos experiencias muy cercanas y muy funestas. Una en el 2023 y otra el invierno pasado, donde yo quería hacerle entender esto a la gerontocracia política, gente muy lúcida, muy formada, muy, qué sé yo, atravesada primero por el ego, o sea, y por ver, me acuerdo sobre todo, la ladera del político, no voy a dar nombres, la ladera del político que yo admiraba realmente por su formación, su conocimiento de la economía, de la geopolítica, no había por dónde entrarle al tipo, sabía, muy formado. Pero hoy, un tipo muy formado, y esto lo dice Jaime Durán Barba, si no transmite emocionalidad, no gana una elección. Y la ladera que tenía, creo que vio en mí, no sé si no le caí bien o vio en mí un enemigo, pero no entendían esto, ¿entendés? O sea, había que formar un equipo que trabajara 24/7 en redes, trabajando con memes, con esto, no lo entendieron, o sea, no entendieron que, y con esto sigo con el discurso, ¿no? O sea, que los fans hoy defienden al líder como si fuera una estrella pop. O sea, los haters lo atacan al líder como si fuera un villano de una serie, y los followers actúan simplemente como repetidores de eslóganes.
El pensamiento complejo, o sea, siendo la modernidad, estando la modernidad atravesada por la complejidad, se disuelve ante este fenómeno en la rapidez de un tuit. Y de eso, viste, Trump o sea, se la pasa tuiteando al igual que nuestro presidente actual. El matiz desaparece ante la contundencia de un meme. Y así la democracia se desliza silenciosamente hacia una democratización del discurso, donde el conflicto no es entre ideas, sino entre pasiones enfrentadas. Y aquí en Argentina tenemos ese sino, esa desgracia. O sea, tipos que se enfrentan pasionalmente y que están cero dispuestos a discutir con el otro en forma civilizada. En la algocracia, el trending topic reemplaza al ágora griega, donde se discutían las ideas, el retweet al argumento y la viralización al consenso. Bajo este paradigma, Greg, o sea, gobernar ya no es tanto dirigir un Estado como mantener la narrativa en alto. Una narrativa que puede estar imbricada o no en la realidad. O sea, si tu narrativa no está imbricada en la realidad, te vas a poner un palo a los 4 meses, a los 6 meses de gobierno y con ese palo vas a pegarle el palo a la sociedad. O sea que conservar la tensión emocional y alimentar el relato identitario que sostiene la ilusión de la comunidad es un valor central de la hipnocracia. La política en este caso se está hipnotizando a sí misma y con ella está hipnotizando a sus votantes. En este nuevo régimen, los algoritmos son los operadores políticos o los punteros, como les decimos acá en Argentina, los punteros políticos invisibles. No deciden quién gana una elección, pero sí deciden qué historias contarles, qué historias se amplifican, qué emociones se activan y qué silencios van a viralizar. La personalización del contenido político convierte a cada usuario en un microelectorado, a cada mensaje en un acto de manipulación quirúrgica. El problema no es solo que los datos se usen para influir, sino que el entorno emocional digital está diseñado para polarizar, para enfrentar, para que cada uno se encierre en la propia narrativa, en la propia visión del mundo y no esté dispuesto a ceder ni un tranco de pollo a la otra parte. ¿Por qué? Y porque lo polarizante retiene y lo que vos querés hacer es retener tu fanaticada y perpetuarte en el poder. La política hipnocrática no busca el consenso, busca una tensión emocional sostenida que le permita reforzar las posiciones ya adquiridas. Por eso, los adversarios no debaten, se cancelan o directamente se ridiculizan. La política digital ya no opera bajo las viejas reglas de la visibilidad tradicional. El algoritmo, esa caja negra de la subjetividad contemporánea, decide qué merece ser visto, qué merece ser sentido, odiado o celebrado. Ya no se trata de controlar lo que se dice, sino de orquestar lo que se muestra. Y lo que no se muestra simplemente no existe en la conversación pública. Y eso es terrible. Estos operadores algorítmicos, obviamente que no son neutrales, no son espejos, no son arquitectos, no son espejos, sino son arquitectos de la atención humana. Al priorizar lo que genera más interacción, privilegia aquello que lo provoca, es decir, privilegia el escándalo, privilegia la indignación, privilegia la amenaza. Y en este sentido, los algoritmos no amplifican la verdad, sino la intensidad emocional del contenido. Entonces, la personalización del contenido vendido como experiencia de usuario es en realidad una sofisticadísima forma de microsegmentación ideológica y esto la gente no lo entiende. Cada ciudadano se convierte en una burbuja aislada, alimentada con discursos que confirman sus creencias, sesgos de autoconfirmación, que refuerzan sus miedos, sesgos de autoconfirmación y que caricaturizan al otro. La política, en este sentido, entonces ya no es el arte de lo posible que decía Platón, es una coreografía de espejos confrontados. Cada uno ve aquello que desea ver,
cree lo que cree creer y se crea una realidad ad hoc. Así, entonces, lo que antes era propaganda masiva, hoy se ha convertido en una influencia selectiva de alta precisión, en una ingeniería del consentimiento emocional que se filtra a través de banners, de videos, de memes, de contenidos patrocinados y de publicaciones aparentemente espontáneas. Todo diseñado para tocar el punto justo en el momento exacto. El mayor riesgo no es que se utilicen datos para dirigir campañas, porque esto lo hacen todos, ¿no? Empezó con Obama en el 2008, la campaña del 2008. En ese curso que yo tengo de marketing político en redes sociales, analizo la campaña de Obama. Hoy, con la inteligencia artificial, la de la campaña de Obama es perfectamente replicable en minutos, no en minutos, en horas de trabajo. Entonces, el riesgo no es que se utilicen, como te dije, los datos para dirigir campañas. Ya Obama lo hacía, ya Trump lo hacía, sino en que la arquitectura emocional del ecosistema digital está programada para generar una fricción constante, porque lo que sirve no es la armonía, es la fricción. Lo que a vos te conviene es la fricción constante con el otro. El algoritmo no premia el matiz, ni la argumentación, ni los puntos de contacto. Premia la división, la reacción inmediata, el choque simbólico. Lo extremo sobresale y lo moderado pasa por híbrido y no vende. Por eso, la atención sostenida es la materia prima de la hipnocracia. La conversación pública no busca acuerdos ni síntesis, sino antagonismos vivos y en carne viva. El otro ya no es un interlocutor con quien disiento, sino una amenaza que debo silenciar o ridiculizar. La cancelación reemplaza el debate, la burla sustituye al argumento y el meme aplasta el matiz. Este clima de emocionalidad hostil y de polarización permanente no es accidental, es funcional, totalmente funcional, y permite mantener a una sociedad fragmentada, alerta, identificada con causas netamente pasionales, pero incapaz, totalmente incapaz de construir consensos complejos. Y ahí viene la frase de la pregunta que nos hemos hecho en todos los programas, en la mayoría de los programas, Greg, es ¿quién paga y a quién le conviene esto? Me doy el pase. Fíjate una cosa, hay un elemento fundamental de lo que es la hipnocracia, que tiene la capacidad de doblar el espacio y el tiempo. Y obviamente, si iniciamos el programa, hemos citado a la persona que incluso ha fomentado el análisis por parte de este filósofo chino, que es Donald Trump. Y si nosotros, por ejemplo, tomamos el discurso del 20 de enero de este año, nos vamos a dar cuenta de que este discurso tiene una estructura a tal grado de que es un ritual de inducción hipnótica masiva que opera a través de varios mecanismos simultáneos. Por ejemplo, la frase de apertura de este discurso de Donald Trump es: la edad de oro de Estados Unidos comienza ahora mismo. Ahora, esto ya revela lo que es la naturaleza hipnótica de este discurso. No es una simple declaración, sino un acto que anula el presente real, que evoca un pasado mítico, materializa un futuro utópico, fusionando planos temporales en una hora, mesiánico, y cuya matriz residía en el misterioso y en el mecanismo again, Make America Great Again. O sea, si tú te pones a analizar esto, obviamente eso le quita, o sea, de una vez, quita la atención de la situación que está viviendo o que todavía vive producto de la administración Biden de Estados Unidos, que obviamente era todo un desastre donde se venía gastando mucho dinero y de una manera en locura. Ahora, con el tiempo de modelar lo que es el espacio-tiempo, el pasaje más revelador es cuando Trump anuncia: vamos a cambiar el Golfo de México por el Golfo de América. Entonces, ahí tú te pones a analizar, o sea, todos sabemos que el Golfo de México, o sea,
tiende a ser más de México que de América. Y siempre hemos percibido al Golfo de México como algo parte de nuestra estructura geopolítica y geográfica. Pero él hace eso dentro de su discurso para tener la posibilidad de cambiar y modelar el espacio. No es simplemente una declaración normal, sino que tiene que ver con el nacionalismo extremo. Él demuestra el poder ignocrático para alterar la realidad a través de una pura enunciación. O sea, mediante esta enunciación simple, que la gente se bufó, se rió, dijo, no, Donald Trump se volvió loco, ¿cómo le va a cambiar el nombre al Golfo de México? Es que te está demostrando el poder que él tiene para controlar la narrativa, si le da la gana, con algo tan... ¿qué va a ser el cambio del Golfo de México para que Estados Unidos vuelva a ser una gran nación, llamándolo ahora el Golfo de América? Absolutamente nada. Yo te puedo dar desde el punto de vista del espacio-tiempo, pero ¿qué es lo que termina ocurriendo? Él está demostrando el poder de la democracia y el poder que él tiene de decirte lo que él considera verdad y que ahora es la verdad, muy probablemente, de todos los seguidores que siguen a Donald Trump. Ahora, en este caso, el tiempo mismo se vuelve maleable bajo la fuerza de la suposición. Se transforma en un espacio psíquico que puede ser manipulado a la voluntad. O sea, el poder de la suposición, de la hipnocracia, es tal que doblega la voluntad y las conciencias de las masas bajo el dominio y el signo de aquel que tiene el poder de hacer esto. ¿Mando? Fíjate, no, mientras decías pensaba, viste, y si lo buscamos, o sea, la hipnocracia, digamos, es la versión nueva de técnicas viejas. Pensemos en el hombrecito alemán del bigotito ridículo, ¿entendés? Si no hizo esto con una narrativa. Y lo que pasa es que ahora tenemos la tecnología que tenemos de las redes. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, de la redefinición de un fenómeno complejizado por la existencia de las redes. Y estoy hablando, y cuando vos pensabas en eso, o sea, esto de vivir la era dorada, de Makes America Great Again, no fue de Trump. O sea, lo utilizó por primera vez Ronald Reagan en el año 80. Él habló de volver a la era dorada de Estados Unidos como una etapa ideal. Él habló de volver a ser América grande otra vez, y sobre todo Ronald Reagan fue primero, el primero que utilizó spin doctors en sus campañas. Eran gente que estaban atenta a todo lo que se decía en todos los medios, y fue un maestro del storytelling político. Y ahora, viste, viendo esto, redimensiono por qué el maestro Esquivel, Daniel Esquivel, daba cursos sobre storytelling político e hinchaba tanto las pelotas. Lo digo bien porque lo admiro, y lo admiro mucho a Esquivel, con los cursos de storytelling. O sea, el tipo se adelantó. O sea, el concepto de hipnocracia, se empieza a hablar de hipnocracia este año. Tendrá 15 días. ¿Cuánto hace que empezamos a investigar sobre esto? 15 días. O sea, y Daniel Esquivel ya estaba hablando de esto, del poder del storytelling, en el 2023. Es decir, en los tiempos de vértigo que están corriendo con esto de la inteligencia artificial, este hombre, al que, repito, yo admiro y considero mi maestro, decía que quien controla, y lo dice también en Maquiavelo y Freud, quien controla el relato, controla la realidad percibida. O sea, si vos como candidato no controlás tu relato lo va a controlar el otro y lo va a poner el otro. Entonces, la hipnocracia es en ese sentido una forma de neomisticismo político, es decir, se cree en los líderes como se cree en los influencers. Se los sigue no por lo que hacen, sino por lo que representan. En esta nueva configuración del poder, el político ya no se postula como un garante de la estabilidad institucional o gestor de ideas políticas públicas, sino como un ícono cultural, y eso es lo que Trump ha querido hacer, como una marca emocional. Su principal activo no es su experiencia, sino su aura digital,
su capacidad para encarnar una narrativa que moviliza identidades. No gobierna con decretos, gobierna con símbolos. No lidera desde el Estado, sino que lidera desde la story. El carisma que Max Weber entendía como un don excepcional, personal, irreemplazable, ahora se produce, se mide, se monetiza, se construye a través del lenguaje audiovisual, y en eso vos sos un experto. Es decir, podés poner un pelotudo en el poder simplemente que le hagas la narrativa adecuada. Ahora bien, después hay que sostener el poder. Una vez que sos el pelotudo en el poder, y doy un ejemplo de la Argentina, los argentinos me van a entender, el Chupete de la Rúa. Al Chupete de la Rúa lo puso en el poder, entre otras cosas, las circunstancias políticas que se vivían, y un grupo que se le llamó el Grupo Sushi, también llega a la presidencia. El poder, una vez que estás en la presidencia, tenés que ver qué carajo haces con el poder. Pero se lo construye a través del... Vos podés construir un muñeco a través del lenguaje audiovisual, de la estética, de la cercanía, de los gestos espontáneos que en realidad están milimétricamente calculados para encajar en la lógica algorítmica. En este esquema, el carisma o ese carisma es curado por el equipo de contenidos, editado en formato vertical y optimizado para viralizarlo. Lo que antes se transmitía en actos políticos con oratoria cuidada, hoy se improvisa en transmisiones en vivo desde la cocina o desde el auto o del gimnasio. El político hipnocrático se desinstitucionaliza voluntariamente para parecer más auténtico, menos acartonado, es decir, uno más de nosotros. Pero detrás de ese registro informal se esconde una lógica fundamentalmente estratégica, que es borrar la distancia simbólica con el votante para construir una fidelidad afectiva. Es decir, yo lo voto porque lo considero uno de los míos, ¿entendés? Yo voy a un grupo de alcohólicos anónimos y escucho a otro alcohólico porque solamente un alcohólico como yo puede entender mi problemática. Eso es lo que se logra, lo que se quiere construir. Figuras como Trump con su Twitter incendiario, como Milei con su Twitter incendiario, Bukele con sus selfies desde el despacho, o Macron en sus transmisiones en vivo caminando por la calle, entendieron que en la era de la hipnocracia el poder no se impone, se performa por performance. Y quien mejor actúa, mejor gobierna la percepción, y la percepción es la reina. Yo siempre cito en mis clases de marketing a dos autores que a mí me quebraron la cabeza ya cuando era estudiante: Al Ries y Jack True. Al Ries y Jack True como trucha en inglés. Escribieron un libro que se llama Las 22 leyes inmutables del marketing, que yo he tratado de pasarlo a la política, pero no lo he logrado. Pero Al Ries y Jack True, ya en los años 90, 93, que sacan este libro, dijeron, muchachos, o sea, el marketing hace rato que ha dejado de ser una batalla de productos para transformarse en una batalla de percepciones. El que gana la batalla de percepciones gana la batalla del mercado, gana la batalla. Entonces, nunca pensé que esto iba a llegar a la política, y para mi perplejidad, y vos sabés que estoy en esto, o sea, de marketing político hace años, estamos viviendo en ese momento. O sea, en este momento, en este neomesticismo político al que alude este concepto de hipnocracia, que implica una mutación cuasi religiosa del liderazgo. Ya no se sigue al líderes por sus ideas, sino por su promesa o por su engagement emocional. Se los inviste de sentido como si fueran salvadores, se los defiende como si fueran tribus. El sentido tribal es algo bestial. Para darte un ejemplo, la Harley Davidson, o sea, el Homo sapiens sapiens, admitido que pertenezcamos, que seamos sapiens sapiens, ¿no? Que pertenezcamos a esa especie, ha sobrevivido, tiene unos 100.000 años de presencia en el mundo. Hemos sobrevivido, entre otras cosas, por el sentimiento tribal, porque nos reunimos en grupos y porque nos defendimos. Una compañía que utiliza mucho este sentimiento tribal para vender sus productos es la Harley Davidson.
por ejemplo, o acá en Argentina los clubes de fútbol que mueven millones de dólares, River y Boca. Es decir, se defiende ni siquiera a los partidos políticos, a los líderes. El marketing político entiende de la venta de un líder, pero se los defiende desde una posición visceral como de una tribu. Se los canoniza o se los demoniza sin término medio. Son símbolos vivientes de causas que exceden la propia gestión. En este sentido, la lógica del influencer reemplaza al modelo clásico del dirigente. Lo importante no es gobernar bien, sino generar engagement sostenido en la audiencia, mantenerse en tendencia, dominar la conversación pública con una narrativa potente. En este entorno, entonces, la verdad se vuelve decorativa. Lo central es el efecto. Si conmueve, si polariza, si moviliza, entonces funciona, entonces sale con fritas, como se dice en Argentina. Y así el político deja de ser un servidor público, que es lo que no deberían olvidar. Están ahí, señores, para servirnos a nosotros, para convertirse en si hablamos en metáforas informáticas, en una interfaz emocional entre la ansiedad colectiva y la fantasía de una solución inmediata al problema que se te ocurra, Greg. O sea, ¿qué se te ocurra? Entonces lo que representa, lo que evoca, importa más que lo que concreta. En la hipnocracia, el poder se ejerce a través del deseo de quien lo mira y no del voto de aquel que lo eligió. Y esto lo vi patéticamente. O sea, mientras hablo esto, me acuerdo del invierno pasado que trabajé para esta gente, ad honorem, por cierto, y esta gente no entendía estas cosas. O sea, hay una vieja clase política que no está entendiendo la época que estamos pasando, y los políticos jóvenes, los que pertenecen a otra generación, sí. Y de hecho están en el poder. O sea, Milei está en el poder. En el otro programa que hicimos, en el programa anterior, hablamos de la autocrítica que tiene que hacer la izquierda, de las cosas que no ha entendido, y entre otras cosas, la izquierda no ha entendido esto. ¿Entendés? Te doy el pase. Sí, que fíjate una cosa, y es en lo que he estado obviamente reflexionando mientras ha ido aterrizando la información, y esto nosotros pudiéramos definirlo en un término específico, que sería la alquimia perceptiva. O sea, la capacidad de llevar la narrativa a través de la percepción que puedo inducir. Obviamente, los fundamentos de la hipnocracia, que fue aterrizada por este filósofo chino, que debemos aclarar que no existe porque fue creado mediante ChatGPT, y el libro incluso ha levantado polémica porque, como ha dicho Armando, es reciente. Pero los dos sujetos de estudio que evocan la hipnocracia, además de Donald Trump, es Elon Musk, que representa la otra parte del mundo de la hipnocracia. Y obviamente el símbolo de que el sueño americano es posible. Olvídate. Algo que en el discurso de Donald Trump está ampliamente aterrizado. ¿Por qué? Porque él representa a una persona que llegó a Estados Unidos sin nada y se erigió como ahora el dueño del mundo, que lleva la narrativa. Porque si tú te pones a dar cuenta, es la persona que está impulsando el hecho de que nos tenemos que ir a Marte para que la civilización siga continuando adelante. Y mi gran pregunta con respecto a esto siempre ha sido la misma. Si es una persona que tiene tantos recursos, ¿cuántos está destinando para hacer que el mundo que ya tenemos, que es el que podemos tangibilizar, tocar, percibir, oler y disfrutar, lo podamos mejorar y aterrizar un poco ese caos que tenemos sumergido dentro de? Entonces, fíjate los alcances de la narrativa de la hipnocracia, que nos impone un discurso. Si nos evocamos a los años 50 y 60 de la Guerra Fría del siglo pasado, el discurso era que el espacio era la gran salida para la humanidad, para demostrar la hegemonía del poder. Vuelve a evocar discursos americanos que impulsaron la carrera espacial y que incluso
yo que vengo del mundo de los audiovisuales, generaron series que nos hacían soñar con esa posibilidad, que por ejemplo está Star Wars de George Lucas y Star Trek de Gene Roddenberry, que para mí siempre ha sido mucho mejor Star Trek, pero eso es otra discusión en otro ámbito, en otro espacio. Pero ¿qué voy con esto? Que estas narrativas ya no están en el mundo de la ficción, de la fantasía, sino que están en el mundo de la realidad, porque Elon Musk ha impulsado esto y ahora lo impulsa aún más mediante el hecho de estar dentro de la misma administración de los Estados Unidos, e incluso la gente no se ha dado cuenta, o a lo mejor sí se han dado cuenta, pero lo han pasado por debajo de la mesa, de que ahora el poder, el monopolio del espacio lo tiene Elon Musk, y que hay otro empresario que está tratando de quitarle esta hegemonía, que es Jeff Bezos, que incluso estábamos conversando en el programa anterior, lo habíamos más o menos conversado detrás de cámara, y el hecho de lo que ha hecho dentro de esta narrativa de la hipnocracia. Quiero citar esta situación que pasó hace tan solo un par de semanas atrás, que fue supuestamente el evento que iba a hacer que era revolucionario, que fue el despegue de uno de los cohetes de Jeff Bezos, que llevó a 6 mujeres al espacio, la primera tripulación femenina desde 1963, y que impulsa una narrativa específica, porque las personas que fueron elegidas para este vuelo, una cantante muy reconocida, Katy Perry, que obviamente sabemos todo lo que está detrás de ella, las personas que estudiamos ciertos elementos que están por debajo de la mesa y detrás del telón, estaba una ingeniera, una activista, una periodista y la misma esposa de Jeff Bezos. ¿Esto representa alguna revolución? ¿Cambió el mundo? ¿Nos hizo el mundo mejor? No, no lo hizo un mundo mejor. Simplemente es una narrativa que están impulsando para, como dije hace ratito, doblegar el espacio, doblegar el tiempo y hacerte sentir de que la carrera espacial va a ser posible para cualquier persona natural y común, cosa que es falso, porque si tú te pones a ver estos viajes, William Shatner, el capitán Kirk de Star Trek, tuvo que desembolsillar una gran cantidad de millones de dólares para tener la posibilidad de ir al espacio por tan solo 11 minutos. Entonces, a eso voy, que la narrativa que nos impulsa, las fantasías que están bien, porque en cierto modo el tratar de aterrizar eso que nosotros tenemos en la esfera de la supraconsciencia a nuestra realidad es lo que nos ha permitido ir adelante en lo que es la escala de la evolución del ser humano. Pero la hipnocracia no impulsa eso. La hipnocracia lo que impulsa es la ascensión al poder, pero no necesariamente quien está ascendiendo al poder es la persona más idónea o más preparada para estar ahí. Armando. Nada, si vos analizás la historia de Elon Musk, no ha sido un empresario brillante, ha sido un hábil, claro, un hábil CEO que ha impuesto una narrativa dentro de los grupos económicos donde primero ha participado y después se ha apoderado. Un hábil manejador del marketing comunicacional o lo que sea. No ha sido el hábil. Después ha ganado billones de dólares, pero el ascenso al poder de él no tiene que ver con un manejo impecable de su fortuna y qué sé yo, que lo tenés que tener, sino por la hábil imposición de un discurso. En los grupos económicos tiene una historia bastante oscura, Bezos. O sea, Musk. Bezos también, pero bueno, más. Pero para ir cerrando, ¿no? La hipnocracia no llegó, ya estamos dentro de la hipnocracia. La hipnocracia no es un proyecto, es una descripción. No está por venir, ya organiza nuestras percepciones, nuestras ansiedades y nuestros votos. Comprenderla no es solamente un ejercicio teórico, sino una urgencia política y ética. O sea, porque si no reconocemos la maquinaria, que la maquinaria emocional que moldea nuestras decisiones, seguiremos confundiendo lo real,
la realidad con la narrativa de lo real que nos hacen desde ciertos puntos de poder. Vamos a seguir confundiendo la participación con reacción y la democracia, y esto es triste, con un show. Y quizás, como en toda buena historia de ciencia ficción, cuando queramos despertar ya va a ser demasiado tarde. O sea, pensamos a la hipnocracia como un horizonte posible, como una amenaza futura, pero esa mirada ya es parte del hechizo donde estamos dentro. El primer truco de la hipnocracia es hacernos creer que no ha comenzado. ¿Te acuerdas lo que decía Baudelaire? Lo decía. El principal artificio de Satanás ha sido hacernos creer que no existe. Correcto. El principal artificio de la hipnocracia es hacernos creer que todavía no ha comenzado cuando somos súcubes de la hipnocracia en este momento. Entonces, en realidad lleva tiempo operando entre nosotros, suavemente, imperceptiblemente, subdolamente, como una atmósfera más que como una estructura. La hipnocracia es silenciosa, envolvente, casi indetectable, pero por eso es eficaz. No se impone, se respira. Hoy no votamos con convicción, sino con ansiedad. No decidimos con razón, sino con una sobreestimulación. La hipnocracia organiza la política no desde la ideología, sino desde estados afectivos colectivos. Nos hace temer antes que pensar, porque el temor es una emoción visceral. Reaccionar antes que comprender, compartir antes que cuestionar. Y en esa secuencia invertida se juega la democracia en sí misma. Entonces, hablar de hipnocracia no es describir una dictadura clásica, sino una domesticación emocional distribuida. Su poder no se concreta, se fragmenta, se mimetiza, se disfraza de trending topic, de indignación legítima, de causa justa, y por eso mismo se vuelve mucho más difícil de identificar. Se vuelve mucho más escurridiza, más resistente y resiliente a la crítica. Comprenderla no es solo una tarea académica como la que estamos haciendo acá, porque de esto te juro que en la academia no se habla, sino una responsabilidad que como ciudadanos nos urge, es urgente, porque sin conciencia crítica sobre cómo se construye nuestra percepción, la democracia se vacía de contenido y se convierte en un teatro de apariencias, es decir, aplaudimos, abuchamos, pero no decidimos, solo creemos que lo hacemos. Entonces, confundir la narrativa con la realidad, lo digo con tristeza, es el signo y el sino de estos tiempos que corren. El show reemplaza la deliberación, la reacción digital a la participación cívica y el espectáculo a la institución. La hipnocracia no censura, entretiene hasta que el pensamiento se disuelve, hasta que quedamos estúpidos delante de la pantalla del celular. Nos convierte en personajes de una ficción que no escribimos, pero que tristemente protagonizamos. Y como en toda distopía elegante, el desenlace no ocurre con un golpe de Estado, sino con una lenta renuncia al juicio crítico, con una progresiva comodidad en la mentira emotiva. Despertar no es sencillo cuando el sueño es agradable, cuando se nos dice que lo que queremos oír, cuando reafirma nuestro sentido de pertenencia a la tribu y demoniza a la tribu ajena. Por eso, si no hay interrupción, una pausa, una grieta, una palabra incómoda que rompa el encantamiento, el momento del despertar de esta hipnocracia puede no llegar nunca, o llegar tarde, o llegar cuando ya no haya verdad que reconstruir ni democracia que recuperar. Cuando el show siga, pero nosotros ya no estemos ni mirando, sino hipnotizados dentro de él. Para resumir y ya ir terminando, ¿qué significa la hipnocracia realmente? Y que estamos ante una mutación en la estructura de poder. El ciudadano ya no es interpretado como un sujeto político racional, sino como un usuario distraído, emocional y adicto a estímulos constantes. Y eso transforma no solo la política, sino la propia idea de lo que es una democracia. No. Mate amargo. Efectivamente, no es nada positivo
obviamente el análisis de este programa, porque ciertamente nosotros estamos siendo, no estamos remando el barco, nos los están remando. Sí. Nos están llevando a un sitio, un resultado, un lugar al cual cuando ya estemos imbuidos en ese lugar, vamos a terminar algo así como en una película de los años 90 que se llama La Fortaleza, con Christopher Lambert, que Sí. efectivamente llega a un punto en el cual ese mundo, si tú realmente disiernes de él, terminas siendo aprensado. Y la razón simple por la cual en esa película Christopher Lambert, el protagonista de la misma y el personaje que él encarnaba, es puesto detenido dentro de esta fortaleza simplemente porque quería tener otro hijo. Y eso iba en contra de las reglas de lo que era la narrativa de la película. Pero ahorita vamos por allí, porque incluso la narrativa de la cual hablábamos en el programa anterior, específicamente la que es impulsada por la Agenda 2030, lleva al hecho de que tenemos que disminuir la raza humana porque supuestamente estamos comiéndonos al planeta y que no va a haber una salida foránea. Parte de lo que es la hipnocracia incluso está dentro de eso porque nos está llevando a un mundo en el cual, y yo lo veo así, papá Estado es el que nos va a dar todo, nos va a dar un salario universal y que nosotros vamos a tener la oportunidad de vivir supuestamente en un mundo feliz, pero ese mundo feliz va a tener coartadas las libertades, no como las conocíamos, sino las libertades que van a ser impuestas. Y nosotros aquí en este programa siempre somos defensores de la libertad, sabiendo que la libertad viene de la mano con la responsabilidad y que tiene linderos que específicamente terminan donde comienza la libertad del otro. La hipnocracia nos está llevando a un punto en el cual no van a haber los linderos que nosotros establecemos, sino los linderos que nos establezcan terceros. Imagínate tamaña responsabilidad que es ese hecho. Entonces, nada, yo ya cierro la cita de este programa con eso. Como siempre, agradeciendo a todas las personas que han llegado a este momento. Estamos ya a entrar a un nuevo mes, el mes de mayo, donde estaremos llegando a nuestro programa número 20. Como les dije al inicio del programa, vamos a tener un programa súper especial para este programa número 20, la veintena de programas, y seguiremos avanzando para seguir creciendo. Dennos sus comentarios, sea cual fuere, denle like a las personas que no han tenido la oportunidad de suscribirse, suscríbanse al canal si es la primera vez que ven nuestro programa, invitándolos a que estén atentos todos los miércoles a las 11 de la noche, hora del Perú, cuando sacamos nuestro nuevo programa. Seguimos avanzando y como siempre digo yo, ya para cerrar el programa del día de hoy, se les quiere y les aprecia su querido Greg Max 33. Que Dios me los bendiga, que el universo me lo llene de amor. Namaste. Mi alma saluda a tu alma. Nos vemos en el próximo. Namaste.